No sé qué hace, a qué se dedica Julián en este tiempo. Yo soy empresario, tengo una agencia de seguros. Algo tan sencillo y le decían a Julián, ¿y cómo era eso? Te decía el líder. Me decía, habla con Dios como si fuera tu padre. Pero pues yo No no conocía había eso. tenido un papá ni un ejemplo. Entonces, imagínense, lo dejaba plop. Hable con... ¿Y cómo es eso? Yo nunca hablé con mi papá, nunca tuve un papá. Si yo te preguntara hoy, antes de conocer a Jesús, ¿qué es un padre para ti? Como que, ¿qué se te vendría a la mente con lo que tú viviste? Bueno, nada bueno. La verdad tuve malos ejemplos. Yo creo que los sentimientos que tenía cerca de un papá eran de temor, de inseguridad. Mi papá se fue cuando tenía 2 años, entonces nunca tuve un concepto de él, pero ocuparon ese lugar mis tíos, otras figuras paternas que fueron muy agresivas, o sea, las correcciones de ellos eran con patadas, con puños. Entonces como que siempre era como ese temor de poder relacionarme con una figura paterna o con un hombre, pues, que era una autoridad, era muy complicado para mí. Pero también uno de los sentimientos más fuertes que se llegaron a levantar en ese tiempo en mi vida fue el del rencor. Alimenté un rencor dentro de mi corazón porque uno empieza como a ver otros chicos que llegan con sus papás. Tuve una situación jugando fútbol una vez y uno de los chicos nos pegamos en el partido, nos pusimos bravos, nos fuimos a los golpes y el papá de él vino y me pegó en la cara una bofetada y yo ese día sentí, ¿y dónde está el mío? El que me defiende. Yo no iba a ir obviamente a decirle a mi mamá que se metiera en un problema con un señor de esos, pero llegué a la casa y empecé a alimentar también mucho rencor dentro de mi corazón. Bueno, el tema fue que llegué a una edad en la cual empecé a tomar malas decisiones, precisamente por no tener también esa guianza. Y dentro de las malas decisiones empecé a creer que el estar en fiestas, en rumbas, eso iba a llenar eso que había en mi corazón, ese vacío. Y empezó a ocurrir que caí en drogas, me volví un drogadicto, también caí en delincuencia. Teníamos una banda de apartamenteros, conseguí mucho dinero, pero era el mismo, o sea, nada de eso me llenaba. El alcohol, las drogas, las fiestas, mujeres, mi vida se desordenó, me volví un malandro, una persona peligrosa para el lugar donde yo vivía y estaba. Tuve un apodo pues que en ese momento generaba pánico y terror. ¿A qué te llevó ese odio tan grande a tu papá? Sí, yo vine a conocerlo a él cuando ya tenía como unos 15 años. Yo ya en ese momento consumía drogas. Yo lo conocí a él por medio de un tío, estaba visitando un tío. Yo con la familia por parte de mi papá casi no tenía contacto. Y ese día estaba ahí, él llegó precisamente en una moto. Y mi tío le dijo, mire, él es su hijo. Y él me hizo como... y se subió a la moto y se fue. Entonces como que yo quedé como que, o sea, tantos años y pues por lo menos me hubiese dado así sea platica o algo, bueno, no sé. No, Pero él salió y se fue en la moto, se fue y yo ya venía con ese proceso de rencor dentro de mi corazón. Pero después me empecé a volver como tan malandro, tan de cosas de la calle. Que uno adquiere unas agallas y un corazón malo para hacer lo malo. Y un día pensé en medio de mi rencor, ¿y por qué no matarlo? Yo sabía que él tenía más hijos y yo decía, a todos les hizo lo mismo que me hizo a mí, porque él nunca vivió con ninguno. 10 matrimonios, 6 hijos, o sea, este man no merece vivir, pensé yo. Y me fui hacia Cali para buscarlo, nos fuimos con unos amigos. Íbamos para la feria de Cali, pero mi corazón también iba con el deseo de ir y buscarlo a la casa y matarlo. Y cuando llegué allá, pues él viajó hacia Buenaventura
y no lo logré encontrar en toda la semana que fue la feria. No lo logré encontrar. Fui 3 veces y no lo logré encontrar, pero era Dios que tenía otro propósito y no era ese. Wow. No era el de que yo cobrara venganza o alguna cosa con mis manos. ¿En qué momento fue el clic, el cambio, algo? Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a un encuentro muy mal. O sea, fue un momento donde estaba demasiado mal a nivel de las drogas, a nivel de amenazas contra mi vida. Me había metido en muchos problemas y tuve la oportunidad de ir a un encuentro. El encuentro para mí fue muy radical, fue muy tremendo. Y llegué del encuentro, ahí fue donde está mi líder, me dice, ore. Y yo le dije a ella, ¿cómo lo hago? Y ella me dijo, hable con él como si fuera su papá. Y yo le dije, pues yo no tuve papá. Entonces ella me dijo, pues hágalo como si fuera un amigo. Y yo empecé a hablar con Dios así, pero yo sentía a Dios a sí mismo, distante. Y llegó un momento donde Dios habló a mi corazón y me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Y yo me resistí. Yo dije, ¿yo por qué tengo que perdonar a ese man? O sea, no tengo por qué perdonarlo, y empecé a entrar como en el choque de yo no quiero. Y Dios me habló con su voz de convencimiento y me dijo, así mismo como tú ves a tu papá, me estás viendo a mí. Y por eso no has logrado conectarte bien conmigo. Y yo entendí que tenía que hacerlo y bueno, hice un proceso de buscarlo. Porque pues yo nunca había tenido contacto con él. Empecé a llamar a una persona, a la otra, que mañana llámeme y yo le doy el número de tal persona, y así empecé hasta que llegué a él. Logré marcarle, le dije, ¿cómo está papá? Habla con Julián, su hijo. Y él como que no se acordaba muy bien de cuál hijo, espere. Y después ya como que dijo, aquí mi hijo, ¿cómo está? Y yo le dije, papá, en ese momento era como que yo lo iba a perdonar, pero yo sentía, pero yo cómo le digo a él que lo perdono. Pero cuando empecé a hablar con él, sentí más bien decirle, perdóneme usted a mí. Y yo le dije, papá, yo lo llamo para pedirle perdón, perdóneme, porque yo durante muchos años de mi vida lo he odiado, y lo he odiado con todo mi corazón. Y yo sé que usted es mi papá, usted me dio la oportunidad de estar vivo. Y yo hoy quiero pedirle perdón porque quiero de verdad decirle que yo lo voy a querer como un papá. Yo, hubo un silencio y las lágrimas por allá como que hizo así, y él me dijo, el que le tiene que pedir perdón a usted soy yo, porque yo fui el que lo abandoné. Y fue la primera vez que Dios entró a mi vida a ahondar en esa parte de paternidad, pero también vino un cambio en mi corazón hacia el acercarme a Dios en oración y en muchas cosas con Dios. Tus 2 hijos, ¿qué te gustaría o qué buscas dejar en ellos para escribir esa historia diferente? Como te decía, pastor, siento que Dios ha ahondado en esa paternidad porque han sido etapas, y una de las etapas duras fue ser papá, porque yo sin darme cuenta empecé a ser igual que como me trataban. Y un día con rabia le di con la mano a mi hijo, no un puño, pero sí igual mi mano grande sobre su rostro, le sacó sangre de la nariz. Y yo sentí ese día que eso no era lo que yo quería darle a mi hijo. Y yo le pedí perdón, pero le pedí a Dios que me enseñara a ser papá, porque yo no lo estaba haciendo bien. Y hace poco con el pastor tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a una de las sedes y él me dijo, tienes que llenarlo de amor y sangre, la sangre de Jesús sobre su vida, pero tú tienes que llenarlo de amor. El pastor Alfredo me dijo eso y empecé a hacer ese proceso con ellos, de tratarlos con amor, de hablarles con amor. Y mi hijo, estuvimos en un reencuentro y mi hijo fue donde el pastor a decirle, pastor, yo quiero que ore por mí, porque quiero empezar a servir a Dios. Wow. Quiero empezar a servir en Vibes. Y cuando el pastor oró por él, lo llevó a arrodillarse y lo ungió, él se levantó y me dijo, papá, yo quiero ser ese líder como ustedes. Yo siento que lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es Dios. Es una casa como esta, es una familia
es que ellos puedan llevar a las otras generaciones. Yo quiero que ellos puedan conocer ese Dios. O sea, el nivel de Dios como papá es muy alto, pero yo le pido, Señor, ayúdame a darle esa imagen a ellos completamente. Y cuando Él me dijo eso, sentí en mi corazón que esto es lo que hacemos acá, esto es lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, y el sueño se está cumpliendo al verlos a ellos hoy. Amén. Me rindo ante ti, es su amor para mí. Padre, yo te pido en esta hora que tú te puedas revelar como ese Padre lleno de amor a cada uno de tus hijos. Señor, sé que muchos aquí aún guardan en el corazón circunstancias que vivieron, y sé que no es fácil perdonar, pero no es imposible. Hoy, Señor, trae convencimiento al corazón de tus hijos y revélate como un Padre para ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos puedan sentir el abrazo tuyo, Señor, y que puedan aprender a ser ese Padre que necesitan sus hijos. Un Padre conforme a la imagen tuya. Papá, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo te clamo, Señor, porque tú puedas mostrar ese amor a cada familia, a cada hijo, a cada esposa que se ha quedado para levantar a sus hijos, que ellas puedan sentir que tú eres su esposo y que tú eres papá para sus hijos. Padre, hoy revélate a sus vidas en el nombre de Jesús.